a nombre de Sodesa Consultores, le doy la bienvenida a esta plática que llevaremos, causales de aseguramiento de las cuentas bancarias por parte del SAT. Lo que sugerimos antes de empezar la plática es que si pueden acercar su computadora a su módem, puesto que hemos detectado, nos han notificado que, bueno, básicamente cuando estamos en el transcurso de la plática, se llega a escuchar mal la plática y o se empieza a cortar. Esto, bueno, ya lo hemos verificado y ya se ha advertido que es cuestión del tipo de ancho de banda que tenemos y aparte la distancia que tenemos entre lo que corresponde básicamente a nuestra computadora y el servidor. Digo, realmente el de la voz lo que hace es conectarse directamente con cable hacia el servidor a efectos de tener la línea completa. Asimismo, recordemos que esta es una plática de aproximadamente 30 minutos. Sodesa Consultores lo que busca es hacer esta comunidad, esta hermandad que tenemos a efectos de poder coadyuvar y podernos apoyar entre nosotros de situaciones que la propia autoridad, con estas facultades que se le ha dado a través del Congreso, estas medidas adicionales de fiscalización que realmente resultan en forma agresiva para la mayoría de los contribuyentes. Digo, nada más como comentario hemos visto que, pues, bueno, al fin del día ha habido una serie de multas por parte de la autoridad, de obligaciones en cuanto a pagos provisionales y, bueno, muchas veces dejan al propio gobernado en estado de indefensión, en desconocimiento de todas las facultades que el propio gobernado puede aplicar para su defensa propia. Y bueno, al fin del día estas multas, las más económicas son aproximadamente de 30,000, digo, las que al fin del día cuando se hace un cúmulo de ellas, pues llegamos a los 650,000, a los 800,000 pesos. Bueno, realmente el tema de estas pláticas y este tema de cómo atender las multas lo vimos ya en sesiones anteriores. Para aquellas personas que nos visitan de primera ocasión, recordemos que tenemos una página de Sodesa. En esa página de Sodesa puedes consultar todos los cursos que vamos dando viernes con viernes en forma gratuita. Ahora, ya en caso de requerir el material, te comunicas directamente con la persona que contactaste para este curso y te hará traslado del mismo. Todo esto es sin costo alguno. Bueno, adicionalmente solicito su apoyo en cuanto a que puedan silenciar los micrófonos. Realmente lo que hacemos una vez que terminamos la plática, vamos a hacer una verificación, vamos a advertir si a través del chat tienen algunas preguntas, tomaremos 2 o 3 al azar a efectos de dar la salida, a efectos de darle respuesta a las mismas. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Hay aquí un tema que nos llama la atención en Sodesa Consultores y es la cuestión donde recientemente a través de la Suprema, bueno, se pronunció esta misma estableciendo una resolución a favor de la autoridad y confirmando su acto donde se decía o se establece que la autoridad, es decir, el SAT, tiene facultad para asegurar, para embargar, para inmovilizar cuentas bancarias. Entonces nos quedamos con la idea y con la preocupación que en todo momento la propia autoridad discrecionalmente puede llegar y embargarnos la cuenta bancaria. Bueno, haremos un recorrido aproximadamente de 12 láminas. Esta presentación que en este momento se está proyectando debe de obrar ya en tu poder. Les debió haber hecho traslado la licenciada Lady y si en este momento no cuentas con la misma, por favor, insisto, a través del mismo mecanismo en el cual te enlazaste a esta plática, solicita tu material. Pues bueno, vamos a ver o a comenzar básicamente cuál es este procedimiento que se va ejercitando. En efecto, la propia autoridad, bajo un ordenamiento legal que es el Código Fiscal de la Federación, pues se le da o se le faculta a efectos de poder hacer el aseguramiento de cuentas bancarias, entre otros bienes correspondientes. Sin embargo, lo que quiero en este momento destacar es que la propia autoridad debe de seguir un procedimiento, puesto que si no sigue ese procedimiento, nos está violentando básicamente estas garantías, estas prerrogativas que nos da la propia Constitución. Y estos derechos fundamentales, porque recordamos que
la parte vertebral a partir del 2011 en adelante, pues es la parte del derecho humano. Y bueno, al fin del día, pues estos derechos fundamentales de seguridad jurídica, básicamente el derecho a la propiedad, pues queda vulnerable con esta interpretación que se está dando a estos comentarios de esta resolución que emitió la Suprema relacionado con este tema de embargo de cuentas bancarias, y a través de este procedimiento voy a explicar el razonamiento por el cual la Suprema se inclinó a esta resolución. Pues bueno, básicamente la propia autoridad, el propio Código Fiscal de la Federación en preciso te dice que las autoridades fiscales podrán emplear medidas de apremio. Y esa medida de apremio es cuando la autoridad presupone que al momento de ejercitar sus facultades de aseguramiento lo otorga directamente el Código Fiscal de la Federación, y establece precisamente que en el dado caso que la propia autoridad ejercite sus facultades, y quisiera establecer o me quisiera quedar con 3 facultades directamente que son las que nos atañen, que bueno, básicamente son las famosas visitas domiciliarias, las revisiones de gabinete o, en dado caso, las revisiones de carácter electrónico. Establece la propia disposición que cuando al fin del día la propia autoridad trate de ejercitar sus facultades y haya impedimento por parte del contribuyente, básicamente para que puedan ejercitar sus facultades, pues bueno, se presentará una prelación del aseguramiento. ¿Qué quiere decir? Que primero van a solicitar el auxilio de la fuerza pública. Una vez que se haya agotado este trámite, entonces se seguirá con el siguiente paso, que es imponer las multas que corresponden de acuerdo a los términos establecidos en el Código Fiscal de la Federación. Una vez agotado este tema, si el contribuyente al fin del día se opone, se oculta, no se presenta, desaparece información, no presenta la contabilidad, entre otros elementos, entonces en ese momento la propia autoridad va a tener una tercera facultad, que básicamente es practicar el aseguramiento precautorio de los bienes de la negociación del contribuyente. Ahí es donde entra la primera fase, la primera mecánica que al fin del día la autoridad está facultada para ejercitar. He aquí el tema del famoso aseguramiento de las cuentas bancarias. Veremos más adelante cuáles son las características para poder aplicar este aseguramiento. Y en dado caso, y por última facultad que se le otorga a la autoridad, es solicitar a la autoridad competente se proceda para por desobediencia o resistencia por parte del contribuyente. Bueno, este es el mecanismo que se presenta, y esto sí hay que tenerlo presente, puesto que recordemos que le ha funcionado perfectamente bien a la autoridad a partir de años hacia atrás su forma, su mecánica, su método de fiscalización, y a través de ello realmente ha tenido un incremento en la propia recaudación. Recordemos que, bueno, al fin del día y básicamente la función de la autoridad, pues como su nombre lo dice, es recaudar. El tema es que ante esta postura el contribuyente, el gobernado, el administrado no se opone. El tema es esta parte de la facultad hiperoatributiva que se le otorga a este sector, básicamente al servicio de administración tributaria, y este exceso en sus facultades que, insisto, nos llegan a violentar derechos fundamentales, y al fin del día todo esto es a través de los mecanismos que emplea, pero lo más importante y recordar, y el punto, la génesis de la plática del día de hoy, es que tenemos derechos y tenemos medidas de defensa ante estos actos de la propia autoridad. Y aquí es algo preocupante, porque la mayoría de las ocasiones el contribuyente se da cuenta que tiene problemas con su cuenta, puesto que en cierta medida quiere hacer una disposición, ya sea para pagar a un proveedor, ya sea para pagar nómina y o lo que corresponda, y en ese momento tiene o se lleva la sorpresa de que no puede hacer disposición de ese recurso precisamente por este tipo de facultades que aplica la propia autoridad. Y te dice la propia autoridad que, y lo establece en el propio Código Fiscal de la Federación,
que no se respetará básicamente la prelación que estamos estableciendo en esta lámina, donde es solicitar el auxilio de la fuerza pública, imponer las multas y luego llegar a practicar el aseguramiento, rompe el esquema, rompe básicamente esta temática, esta parte de la ley, donde te dice que no necesariamente tendrá que aplicar la autoridad esa prelación y podrá ir directamente a la fracción tercera, es decir, a esa parte donde puede hacer el aseguramiento de cuentas bancarias cuando los contribuyentes básicamente no atiendan la solicitud de información o los requerimientos de documentos que le realicen las propias autoridades, o cuando se nieguen a proporcionar la contabilidad o la información vinculada. Por lo cual es importante, incluso tenemos ya preparado para ustedes un curso de cómo atender una visita domiciliaria. Nos vamos con el tema y nos vamos básicamente con la idea de que si al fin del día no le otorgamos la información a la autoridad y o en dado caso la resguardamos en un rincón para que ejercite sus facultades y ahí le vamos proporcionando a cuentagotas la información, pues recordemos que también la autoridad tiene un periodo para poder concluir esa visita domiciliaria, por dos características, una por parte operativa y otra por la parte constitucional. No pueden estar las autoridades en forma permanente en el domicilio del contribuyente, pues al fin del día, porque vulnera su estado de privacidad. Bueno, bajo este orden de ideas te dice la propia norma que la propia autoridad podrá llegar directamente al aseguramiento de la cuenta bancaria sin tener que pasar por la prelación antes referida, cuando entonces, bajo este orden de ideas, nos neguemos y en dado caso no querramos atender la visita domiciliaria, la revisión de gabinete y o no le demos seguimiento a lo que corresponde a la revisión electrónica. Por lo cual es importante que vayamos dándole el curso que corresponde a efectos de poder tener el mejor elemento de defensa cuando la propia autoridad, a través de sus facultades, que, insisto, muchas veces hace una extensión de las mismas y se extralimita directamente, y esto lo hemos tenido aquí en Sodesa Consultores, donde nos llegan casos de aseguramientos de cuentas bancarias y hay todo una inconstitucionalidad en el procedimiento que siguió la propia autoridad para llegar a realizar este aseguramiento. Este aseguramiento precautorio, como les comentaba, debe de llevar básicamente un procedimiento, y esto viene relacionado con el artículo 40A del Código Fiscal de la Federación. Y asimismo, incluso se debe de hacer un levantamiento de un acta en forma circunstanciada, en forma detallada. Te debe de indicar exactamente las causales por las cuales la autoridad está llegando al aseguramiento de la cuenta bancaria. Aquí el tema es que para el contribuyente, para el gobernado, para el administrado, empieza un viacrucis, puesto que en el momento en el cual se le hace el aseguramiento de la cuenta bancaria, nos dirigimos de primera instancia a la propia institución a solicitar información. Y ahí empieza la primera problemática, porque al fin del día te establecen los gerentes que ellos no están autorizados para efectos de proporcionarte la información correspondiente. A ver, institución, si tú al fin del día posees mi dinero, porque yo soy el propietario, tú tienes la posesión del mismo, ¿cómo es posible que no me indiques por qué no puedo tener una información acerca de por qué no puedo disponer del mismo recurso? Bueno, desde ahí empieza esta mecánica. Hemos tenido que ir a la Conducef, hacer las quejas correspondientes. Es todo un trámite que al fin del día, insisto, es donde empieza el viacrucis correspondiente por estos procedimientos que aplica la propia autoridad. Pero bueno, el procedimiento que nos indica básicamente el artículo 40A del Código Fiscal de la Federación
es que una vez que la propia autoridad haya agotado los procedimientos establecidos en el artículo 40, es decir, el tema de la seguridad pública, el tema de la multa, y bajo ese orden de ideas, si al fin del día el contribuyente no reacciona y no quiere proporcionar la información, entonces se procederá de la forma siguiente. Básicamente te indica la propia norma que la autoridad procederá al aseguramiento de la cuenta bancaria cuando al fin del día el contribuyente no proporcione la información o no sea localizado en el domicilio fiscal o se desocupe el domicilio o se abandone el mismo, básicamente es sin haber presentado los avisos correspondientes. En otras palabras, que haya desaparecido o ignore su domicilio. En ese momento, la propia autoridad establecerá esa medida de aseguramiento. ¿Por qué lo hace? Y bueno, hay una razón justificada. Básicamente, y bajo este orden de ideas, pues lo que estamos interpretando por parte del contribuyente es que se quiere sustraer a la acción de la propia autoridad, no quiere darle cumplimiento. Y esto se los comento porque aunque no lo creamos, es una práctica frecuente. Desafortunadamente, ahora con todos estos artículos que le han dado herramientas a la propia autoridad para efectos de realizar sus actos de fiscalización, donde entonces ya la autoridad te interpreta si al fin del día y te valida si al fin del día tu operación es existente o no. A ver, espérame tantito, autoridad. Hay todo un procedimiento que debes de seguir y además establéceme tus mecanismos para indicarme por qué no es existente mi operación. Pues bueno, basta con que la propia autoridad así lo presuma para hacer inexistente la operación y de ello no aplicar los efectos jurídicos fiscales correspondientes. En otras palabras, nos deshabilitan las deducciones, nos deshabilitan los acreditamientos. Por eso incluso han salido tesis recientes relacionadas, y esto hay que tener importante, y vamos a poner un ejemplo sencillo donde se establece el tema de las deducciones estructurales. También daremos una plática relacionada a este tipo de deducciones. Lo que aplica normalmente la autoridad es que cuando llega a hacer una revisión, pues bueno, al fin del día tenemos enlistados en el artículo 25, pues todos los gastos, todas las deducciones a las cuales tenemos derecho. Dentro de ellos está el costo de ventas, están los gastos, entre otros elementos. El artículo 27 nos dice qué requisitos se deben de cumplir para tener o para poder aplicar la habilitación de ese artículo 25. Sin embargo, nunca me dice o no se establece en ninguna parte del ordenamiento que si dejo de cumplir con uno de esos requisitos, se considerará no deducible. Ya que para efectos de los no deducibles tenemos el artículo 28. Y si dentro de la hipótesis actualizo ese supuesto del artículo 28, entonces definitivamente no hay forma de poder discutir la deducibilidad. Sin embargo, en dado caso, si estoy dentro del artículo 25 e incumplo con alguno de los requisitos, sí, incluso dentro del Código Fiscal de la Federación hay una parte de sanción por incumplimiento de este tipo de operaciones. Y bueno, lo que estila normalmente la autoridad es que al fin del día se va al artículo 25 y por el hecho de no cumplir con alguno de los requisitos del artículo 27, entonces configura la no deducibilidad. Y bueno, eso no está estableciendo la norma correspondiente e incluso esto es a través de una interpretación estricta de acuerdo al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Y básicamente ese artículo 25 y artículo 27 no hay otra, no tiene forma de interpretación, es de aplicación estricta. Pues bueno, la autoridad se extralimita dentro de estas funciones y hago este comentario, puesto que cuando termina la revisión, el tema que tenemos básicamente es una no deducibilidad de una serie de comprobantes donde al fin del día determina un crédito impagable de miles de pesos y o en dado caso hasta de millones de pesos. Y entonces, al fin del día, al propio contribuyente lo dejan en un estado de vulnerabilidad.
se han acercado con Sodesa. Aquí estamos llevando algunos casos relacionados donde, bueno, les vemos un grado de éxito a este tipo de resoluciones por parte de la autoridad, pero hay clientes que nos indican que honestamente no tienen ni para pagarle al abogado ni para pagarle a la autoridad, y proceden y así hacen la mecánica a desaparecer de la propia fase de la propia autoridad. Es decir, ya al fin del día no están localizados, la propia autoridad ya tiene la determinante, no tiene forma de notificarlo, y en ese momento la propia autoridad lo que quiere configurar es el aseguramiento de la cuenta bancaria, puesto que en dado caso ya ese contribuyente no hay forma de localizar. Entonces, si nos damos cuenta, hay todo un procedimiento que se debe de seguir para que la propia autoridad pueda asegurar una cuenta bancaria. No es por el hecho, y esos publicados que vimos en la prensa, que entonces ya el SAT en cualquier momento puede hacer un embargo de la cuenta bancaria. No lo es así, ya que si lo hace de esa forma, sin aplicar algún procedimiento de los que estamos viendo, pues ese acto se reviste totalmente de inconstitucional. Bueno, aquí también te establece este artículo 40A que, bueno, básicamente el punto es que cuando la autoridad note básicamente que el contribuyente tiende a no responder básicamente a, en dado caso, dilapidar, en dado caso, enajenar, en dado caso, ocultar los recursos del contribuyente para efectos de cumplir las obligaciones con la propia autoridad, en ese momento también se le habilita bajo estos procedimientos para que pueda hacer el aseguramiento de la cuenta bancaria. Es decir, debe de haber casos concretos y establecidos, y para que se denote el aseguramiento, pues debe de primero existir básicamente lo que corresponde a un ejercicio de las facultades de comprobación. Insisto, la propia autoridad no puede o tiene prohibido que haga el embargo o el aseguramiento en forma inmediata sin tener los elementos de los, digo, estos son de manera enunciativa, más no limitativa. Hay otro tipo de elementos que se vienen gestionando a efectos de que se le pueda extender esta facultad a la propia autoridad. Ahora, un punto importante, y es aquí donde vemos que la propia autoridad se extralimita en sus facultades. E insisto, tenemos este curso que es básicamente cómo atender una visita domiciliaria, precisamente para darle el cauce correspondiente y evitar todo este tipo de situaciones, puesto que nos hemos dado a la tarea, en dado caso, en hacer un procedimiento aplicable directamente a efectos de poder verificar estos procedimientos que aplica la propia autoridad. Y te dice básicamente que la mecánica es que tendrá derecho de asegurar la cuenta bancaria hasta que haya una determinante provisional. Y es aquí donde vemos que la autoridad se extralimita, porque en el inicio y en el transcurso de la auditoría, no por el solo hecho de no proporcionarle la información a la autoridad, en este caso, puede hacer el embargo, sino debe de continuar con el procedimiento. Y al fin del día, básicamente, no ha hecho una determinación provisional. Y la autoridad funda su dicho para poder aplicar este aseguramiento, que el contribuyente no le presentó la contabilidad, que el contribuyente no le presentó los documentos para que la propia autoridad pueda desarrollar sus facultades de comprobación, y en ese momento ejercita su facultad de aseguramiento, y entonces está rompiendo con uno de los procedimientos. Si bien es cierto que es una de las causales, también lo es que debe de ir aparejado con otra, que en este caso es una determinación provisional del adeudo fiscal. Entonces, aquí haremos una primera conclusión y una primera similitud. Cuando hablemos de aseguramiento, estamos hablando de una determinación provisional, es decir, precisamente cuánto tiene que pagar el propio contribuyente en forma definitiva, si no es en forma provisional.
Esto es porque recordemos que tenemos un derecho de audiencia, tenemos un derecho para poder, en dado caso, aprobarle a la propia autoridad en el caso de que podamos probar lo presumido por la autoridad y desarticular lo establecido por la misma. Bajo este orden de ideas, básicamente tenemos la primera conclusión, que para que pueda haber un aseguramiento precautorio, luego entonces debe de haber una determinación provisional, la cual no es en forma definitiva. Ahora, de acuerdo al artículo 145, entramos al concepto de embargo precautorio. Ya es un concepto diferente al tema de aseguramiento precautorio. La diferencia entre aseguramiento precautorio y embargo precautorio es que, bueno, en este momento sí ya hay básicamente una determinante. Ya la autoridad nos ha establecido que al fin del día, con la revisión, se hizo la determinante y al fin del día el contribuyente está obligado a pagar tantos miles o tantos millones de pesos. Sin embargo, recordemos que una vez que la autoridad levanta o termina o procede a cerrar con la acta final, de acuerdo al artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, tiene 6 meses para ser exigible el crédito fiscal. Esa determinante, en el momento en el cual sea exigible, se va a convertir en un crédito fiscal. Asimismo, también recordemos que en ese momento entran los derechos del contribuyente. Y estos derechos del contribuyente es, en dado caso, presentar recurso de revocación, presentar juicio contencioso y a través del procedimiento de definitividad podremos aplicar posteriormente el amparo. Es decir, y en otras palabras, primero tendremos que acotar el juicio de nulidad y posteriormente nos iremos al amparo. Aquí importante mencionar todo esto en este tipo de revisiones. Muchas veces aconsejamos a los contribuyentes que no le presentemos la información a la autoridad o que se la entreguemos en forma limitada. Bajo la mecánica que lleva SOSDESA, aplicamos un sentido contrario, es desahogar la revisión lo antes posible y entregarle efectivamente lo que te solicite única y exclusivamente, no entregarle información adicional, porque también tenemos la idea de que, autoridad, como te estoy entregando información adicional, entonces voy a esperar que tú me ayudes cuando vayamos a terminar la auditoría a tener un crédito más bajo. Y realmente, en cuanto más le entregues información a la autoridad, pues va a ser herramienta que utilice para determinarte un crédito. Y si esa información al fin del día lleva imprecisiones, pues lo que va a hacer la autoridad es que va a determinar un crédito más alto. Por eso, en este curso que llevamos de cómo atender una visita domiciliaria, pues el objetivo es poder guiarlos, poder establecer las líneas de acción para ir desahogando precisamente estos requerimientos por parte de la propia autoridad. Pues bueno, una vez que ya terminó la propia autoridad y nos entregó la determinante, que básicamente la determinante es el acta final, se convierte en la determinante. Si la autoridad, en cierta medida, presume, y ahí viene otro punto de violación a los derechos fundamentales. A ver, autoridad, ¿bajo qué carácter presumes que me voy a desaparecer, que voy a dilapidar el patrimonio, que voy a enajenar los bienes? Pero el tema es que bajo esa presunción, la propia autoridad ya entró al tema del embargo precautorio. Ya cambiamos la hipótesis, ya no estamos hablando de aseguramiento. Aseguramiento fue antes de tener una resolución definitiva. Aquí ya está básicamente la resolución definitiva, sí, y esto es importante mencionarlo, que debe ser a través de un levantamiento de un acta debidamente circunstanciada en la cual precise las razones por las cuales realizará el embargo la propia autoridad. Y estas razones, pues, insisto, la propia autoridad puede presumir, pero entonces
también nos hemos percatado que llega a existir este tema de el embargo precautorio y nunca se presentó este tema de el levantamiento de la acta circunstanciada, en la cual nos indique, en la cual nos refiera básicamente el motivo por el cual hizo el embargo correspondiente. Y insisto, nos volvemos a dar cuenta de que tenemos este problema cuando queremos disponer básicamente de lo que corresponde a la información financiera, es decir, a nuestros recursos en la cuenta bancaria, y no lo podemos hacer. Y existe un impedimento, entonces hay que hacer todo el procedimiento para efectos de presentar y tener conocimiento del motivo por el cual se hizo básicamente este tema del embargo de la precautorio de la cuenta bancaria. Por último, y para ir cerrando la plática del día de hoy y haremos un comentario final, tenemos el tema de la inmovilización y transferencia como medio de cobro. Entonces, si te das cuenta, tenemos 3 etapas. La primera etapa es en el proceso de revisión de la propia autoridad, desde que se hace la notificación hasta que se determina el acta final. En todo ese procedimiento, si la autoridad presume, considera que al fin del día va a haber una sustracción del gobernado para darle cumplimiento a esa obligación, entonces prosperará el aseguramiento. Pero bueno, ya hemos platicado el procedimiento que debe de seguir, incluso que debe de haber una determinación provisional. Si no hay una determinación provisional, pues básicamente ese aseguramiento se tilda de inconstitucional. Segundo momento, ya una vez que terminó la propia autoridad su revisión, el acta final nos da una resolución a efectos de establecernos básicamente el tema de a cuánto asciende el crédito fiscal. Ahí entramos a un tema de embargo ya precautorio, que son ya 2 términos diferentes, son 2 momentos diferentes, son 2 procedimientos diferentes. Y en el momento en el cual hemos tenido estas resoluciones, bueno, básicamente nos vamos al amparo. Nos vamos al amparo para efectos de poder deshabilitar estas acciones por parte de la autoridad, puesto que encontramos estos procedimientos de inconstitucionalidad. Bueno, ya una vez que nos hacen exigible el crédito y no tenemos un mecanismo de defensa, es decir, no recurrimos al recurso de revocación, no presentamos un juicio contencioso y tampoco pagamos, luego entonces la propia autoridad ejercerá esta facultad que le otorga el artículo 156 y procederá a inmovilizar y hacer una transferencia como medio de cobro. Ya es la etapa final en la que estamos, por lo cual, insisto, es muy importante tener cuidado con estas facultades que se le otorgan a la propia autoridad a efecto de poder evitar problemas directamente en la forma operativa de la empresa, ya que una vez que tenemos este tema de el embargo, aseguramiento o la inmovilización como 3 términos diferentes y 3 procedimientos diferentes que actúa la propia autoridad, pues en ese momento en forma operativa empezaremos a tener problemas en el hecho y en el entendido de que al no poder disponer de recursos no podremos pagar nóminas, no podremos pagar proveedores. Y aparte, bueno, muchos te establecen y te dicen que, bueno, en un término de 48 horas te regresamos tu acceso a las cuentas bancarias. En la práctica no lo es así. En la práctica lleva tiempo adicional para poder hacer este tema de protección al cliente, de tal suerte que a través de este juicio de amparo podamos en cierta medida desarticular las acciones que ha empleado la propia autoridad. Bueno, ¿qué ha sucedido? Que básicamente hubo un caso, y con esto concluimos la plática del día de hoy, donde precisamente el procedimiento llegó a esta etapa del embargo precautorio. Y la autoridad procedió a embargar las cuentas bancarias del contribuyente. Este asunto
llegó a la Suprema, que fue lo que hace como un par de meses, incluso dentro de los publicados que se presentaron en la prensa, decía, el SAT tiene facultad de embargar cuentas bancarias. Bueno, ¿cuál fue el hecho concreto? Que al fin del día la propia autoridad de primera instancia ya había ejercido sus facultades de comprobación. No fue por el hecho de que haya llegado y haya establecido que procediera al embargo de la cuenta bancaria propiamente establecido, no. Siguió todo un procedimiento. Dentro de este procedimiento, básicamente lo que hizo la propia autoridad, insisto, es embargar la cuenta bancaria. El contribuyente se ampara. Sin embargo, la autoridad demuestra que podría haber una posible, y hay, refiero un paréntesis, y es donde entonces nos dejan en estado vulnerable. Podría haber una posible sustracción del contribuyente a obligarse con el pago del tributo y procede a embargarle la cuenta bancaria. El tema de, a ver, esa presunción, ¿bajo qué elemento las estás haciendo? Ese posible. Pues bueno, la autoridad le argumenta a la Suprema este tipo de situación y la Suprema falla a favor o confirma el acto de la autoridad. Y de ahí se desprende esta famosa resolución donde, y esto se hizo público, donde se estableció que el SAT podía embargar las cuentas bancarias. No es que al fin del día esa resolución le haya dado el derecho a la autoridad, siempre lo ha tenido, como lo hemos visto con los artículos que tenemos en este momento y los que hemos visto al retro de esta presentación. Siempre los hemos tenido. La autoridad debe de seguir un procedimiento para efectos de poder llegar al embargo de la cuenta bancaria, al aseguramiento y a la inmovilización de la misma. Si no sigue ese procedimiento, es inconstitucional. Por lo cual, esta parte donde y porque nos han consultado en el número de ocasiones, donde qué pasa, nos ponen una serie de supuestos que van realizando los contribuyentes y uno de los temores fundados es, oye, y en dado caso la autoridad podría embargarme, bueno, y ya se les da la retórica de todo esto, donde si se llega a incumplir, si no llevamos la contabilidad, y es otro tema que traemos para ustedes, el hecho, porque ya también nos olvidamos de esta parte, de la contabilidad electrónica, y este curso lo tenemos diseñado para el cumplimiento de la contabilidad electrónica, concatenado con lo que corresponde a los CFDI, de manera que también son electrónicos. Toda la parte electrónica, incluso para las revisiones, ahí haremos un repaso de la información, porque ya mucho nos olvidamos y llegamos incluso a incumplir con esta obligación. Pues bueno, bajo este orden de ideas, en el momento en el cual dejemos de incumplir, la autoridad, y recordemos que en especial a partir del año 2020, pues bueno, le apostó muy bien a su sistema informático. Realmente este es un estudio que se tiene a nivel mundial. Básicamente se divide en dos estudios, lo que es la comunidad europea y lo que es toda la parte de Latinoamérica. Y uno de los países que tiene un sistema recaudador con tecnología es México. México anteriormente copiaba sistemas de otros países. Ahora precisamente se ha convertido en un país innovador y, bueno, algunos países se están adhiriendo a la forma de fiscalización que está teniendo nuestro país, porque al fin del día ha resultado. E incluso recordemos que a partir del año pasado está la forma de fiscalización a través del método robot. Ya también salió una encuesta que la propia autoridad, a través de esta figura, ha incrementado un 40% en su recaudación. Es decir, ya no necesitan de un cúmulo de personas para que salgan a hacer revisiones de naturaleza directa,
en las empresas de forma indirecta, donde le llevemos la contabilidad, sino a través de mecanismos internos y de sus programas, sí, claro, controlado por personas, pero ya no es el cúmulo de todas las personas que se requerían antes para hacer este proceso de fiscalización. Detonan la información que obra en poder de la autoridad, que el propio gobernado, que el propio contribuyente le suministró directamente a la autoridad, y con ello, al momento de detonar su sistema, se gesta este procedimiento de fiscalización. Por lo cual hay que tener mucho cuidado en esta parte. Y bueno, para concluir la plática del día de hoy, es por ello que se dio esta apreciación en forma incorrecta, donde presumimos que entonces en cualquier momento la autoridad nos puede embargar la cuenta bancaria. Y el tema es que para poderlo hacer, para poder asegurar, para poder embargar o para poder inmovilizar, pues se requieren básicamente estos elementos de procedimiento. Ahora, por el otro lado, y con esto concluyo, también se tiene este tema de la famosa unidad de inteligencia financiera o la famosa UIF, que básicamente recordemos que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues le otorga a la UIF esta facultad precisamente para hacer el embargo de lo que corresponde a las cuentas bancarias. Entonces, incluso, insisto, ahí empiezan los temas. Quiero saber exactamente, institución, por qué motivo se hizo el aseguramiento, el embargo y o la inmovilización. ¿Quién fue? ¿Fue la Secretaría de Hacienda a través del SAT? ¿Fue la Secretaría de Hacienda a través de su unidad de inteligencia financiera? Para saber a través de qué institución y a través del vehículo de lo que corresponde al amparo poder destrabar esta situación. O si fue otro organismo. El tema de primera instancia es conocerlo. Bueno, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues le otorga también a la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, poder tener este tema del famoso embargo de la cuenta bancaria, pero esto lo quiero vincular con el artículo 147 de la misma ley, y fue otro de los puntos que se establece a partir de este año 2022, donde, bueno, básicamente se le facultaba a la UIF para el embargo precautorio de las cuentas bancarias, pero necesitaba haber un derecho hacia el titular de la cuenta bancaria, y se le tenía que notificar de primera instancia que sí iba a haber un embargo y las circunstancias para darle al gobernado ese derecho de audiencia y se pueda defender. Pues básicamente eso se estableció dentro de la propia norma, y el tema es que la UIF hacía el embargo de las cuentas bancarias y nunca le notificaba al contribuyente. Era una de las mecánicas, era una de las medidas que al fin del día argumentaba para efectos de tildar ese embargo de forma inconstitucional. Posteriormente, en el año 2020 hay una modificación, y esta modificación radica al mismo artículo, donde se establece y se indica que, bueno, ya no la UIF tendrá que hacer la notificación, y la UIF se manifiesta que no puede hacer la notificación por carga excesiva en su administración, es decir, no tenía el recurso correspondiente para poder hacer las notificaciones hacia el propio gobernado. Y hay un tema de incongruencia, a ver, ¿cómo es que no tienes el personal suficiente y cómo es que sí tienes para hacerme el embargo de la cuenta bancaria? Pues estos son temas de inconsistencia. A partir del año 2020, entonces, ahora se le ratifica la obligación directamente a la institución de crédito, que ella es la que le tiene que notificar directamente al gobernado. Situación que tampoco sucede, puesto que les comento que hemos tenido este tipo de acciones por parte de las instituciones financieras, y cuando nos acercamos a las mismas para que nos digan el motivo por el cual no podemos disponer de los recursos, no nos dan la información correspondiente, y tenemos que hacer o recurrir a otras instancias para obligar a las instituciones de crédito a que se apeguen, a que se constriñan a esa obligación, y sobre ese orden de ideas poder hacer o poder aplicar los medios de defensa correspondientes, que en este caso es el amparo. Pues bueno, a partir del año 2022 vuelve a haber otra modificación directamente a este artículo de las instituciones de crédito, y
y básicamente volvemos a otro tema de indefensión, porque ahora el punto es que ya ni las instituciones de crédito ni la UIS te notifican, te pueden darle el embargo y lo que estaban haciendo en la práctica ahora ya lo dejan en texto de ley. El objetivo de esta práctica es poder dar un recorrido de cómo está actuando la autoridad, de saber que como comunidad que estamos construyendo tenemos derechos y tenemos esa parte de poder exigir esos derechos a esta parte de actuación por parte de la propia autoridad, ya sea a través de del Servicio de Administración Tributaria, ya sea a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y o a través de otro órgano correspondiente. Pues bueno, básicamente indicamos y con esto concluimos que para tener la inmovilización y la transferencia como medio de pago, pues bueno, también debe de haber supuestos directamente. Y esto es cuando se haya ya establecido la exigibilidad del crédito fiscal y básicamente el contribuyente no haya cumplido la obligación correspondiente. Y la inmovilización será hasta por el monto, básicamente, del crédito correspondiente. Es decir, no puede tomar todo el recurso correspondiente, sino debe ser hasta el monto. Y en la práctica lo que hace la institución es que no nos da acceso a poder disponer del sobrante, por así establecerlo, dentro de nuestra posición financiera. Entonces, hay que tener en cuenta que tenemos todos estos medios como elementos de defensa para efectos de poder impugnar estas acciones. Ahora, te establece que la inmovilización, como entre otros elementos, es que debe ser sobre un crédito fiscal que se encuentre firme, es decir, que ya sea exigible. Y tratándose de aquellos créditos que estén siendo impugnados a través de los recursos y de los medios de defensa que hemos establecido, y aquí el punto importante, y no se garantice, luego entonces recordemos que son causales por las cuales se sobresee este tipo de recursos, este tipo de demandas, y en ese momento la autoridad podrá inmovilizar este tipo de cuentas bancarias. Pues bueno, de mi parte es todo por lo que corresponde a este tema de aseguramiento, este tema de embargo, este tema de inmovilización, y saber, y con esto concluyo, que la autoridad en forma autónoma y sin aplicar algún procedimiento, pues no puede en dado caso hacer o tener estas medidas hacia las cuentas bancarias. Existe todo un procedimiento, este es un procedimiento como un recurso fundamental, un elemento fundamental establecido en la propia Constitución de protección al propio gobernado para efectos de tener los medios de defensa correspondientes, ese medio de audiencia y en dado caso poder tener esa interacción con la propia autoridad y ese derecho a que no se aplique el embargo. Y más allá de ello, si tenemos los elementos para desvirtuar ese crédito que está de acuerdo al artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, suponiendo, presumiendo la propia autoridad y quererlo hacer legal, pues poderlo en dado caso combatir. Pues bueno, antes que nada y antes de cerrar esta plática y de entrar al tema de consultas, si es que hay alguna en el chat, pues quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por haber participado en esta plática. Agradezco que me hayan regalado 50 minutos de su tiempo. También espero que realmente esta información sea útil para todos y cada uno de ustedes. Ahora también les comento que en dado caso que quieran tener acceso a los cursos gratuitos que vamos dando los viernes, pueden consultar directamente en nuestra página y ahí están todos los cursos que vamos dando viernes con viernes. También les recordamos que para el próximo jueves tenemos el curso de actualización fiscal de sueldos y salarios año 2022.
Ese curso, bueno, ya es con costo. Aquellas personas que estén interesadas lo pueden también verificar en la página que tenemos de Sodesa SC o, en dado caso, también lo haremos público a través de redes sociales. Ahora, y por último, en dado caso, también les comento que tenemos un grupo de WhatsApp donde pues vertimos información de carácter contable, fiscal, legal, única y exclusivamente. A aquellas personas que deseen ingresar a esta plática, por favor, a través del medio en el cual contactaron este curso, háganselo saber para que los agreguen en dicho WhatsApp. De mi parte, esto